Importante el hacer esta presentación acá en esta casa, que fue mi casa durante 10 años, del 87 al 97 yo viví acá, y jugando un poco con el tema de los 7, que estamos en 2017, pasó mucho tiempo, no solo de mi infancia y mi preadolescencia, sino también creo de esa infancia democrática que tenemos los argentinos, como decía Silvio en el texto que bien leyó Emilio, desde el 83 de esta parte. Es decir, además, pues obviamente familia, sobre todo por parte de papá, es eminentemente política y lo ha sido así. Para mí era una naturalidad, digamos, sumamente cotidiana el encontrarme con la política en esos términos, ¿no? En los términos prácticos, en los términos de que acá había muchos amigos de aquel entonces que no pintaban tantas canas y por ahí no tenían otros excesos y eran más inalcanzables en ese entonces, pero que siempre estaban con esa pasión, digamos, atentos a los procesos y a las dinámicas que se dieron en esta provincia, en Corrientes, como quizás en otros lugares, pero que bueno, que marcaron, como les decía, parte de mi infancia, parte de mi formación, y que por eso simbólicamente en este lugar donde sucedieron muchos hechos de la política, para mí es muy importante que se presente este libro. Como lo mencionábamos con Walter, que me acompaña acá a través de un trabajo que venimos realizando, porque bueno, obviamente yo a partir de esa construcción que hice, o esa aproximación familiar de la política en términos prácticos, hice una aproximación teórica distinta, ¿no? Bueno, de ahí ya viene mis propias tomas de decisiones, y me fui encontrando en el desandarse de mi formación. Fue en Buenos Aires, pero bueno, al volver acá con mujer e hijo, entonces ya ese desarrollo de lo teórico tenía que darse en lo práctico, y con Walter desde 2014 y un conjunto de otros amigos venimos desarrollando muchos actos filosóficos y que tratar de acercar en realidad lo teórico con lo práctico, ¿no? Es decir, tratar de encontrarle un punto de conexión que muchas veces parece desconectado, sobre todo en el ámbito de la política, y él por ahí, como tantos otros, siempre es un tema a abordar, es decir, por qué los actos culturales, digamos, de alguna manera como son escasos en cuanto a número y demás, y para mí eso en algún momento lo charlábamos con él y en otras oportunidades dejó de ser algo importante, porque se ajusta precisamente a algo que está en el libro, que lo remarca Silvia, y que de alguna manera la idea sería que lo pensemos entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando en la democracia? Porque si no suena, obviamente, que acabose democrático, como alguien viene con una bomba molotov y quiere quemar todo. Y hay algo de eso, porque hay necesidad de vender libros, digamos, y hay necesidad de que damos un poco la atención, no de andar asustando a la gente. Pero sí hay un cambio, digamos, y un cambio es mucho más evidente de lo que, digamos, de lo que podemos mencionarlo en términos conceptuales, en términos teóricos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, si vamos al hecho más concreto, más expreso de lo que es la democracia, que es el día electoral, la jornada electoral, el día que se vota, o todo eso que significa una campaña política, ¿no? Sobre todo ustedes, que muchos tienen algunos años más que yo, se habrán dado cuenta que, como habrán vivido, habrán participado en aquel primavera democrática del 83, cuando masas ingentes se ganan los actos de Alfonsino, de Luder, independientemente, como bien lo dice Silvia también, esa división de radicales y peronistas y demás, porque expresaban una convicción desde lo ideológico, un compromiso. Es decir, independientemente de todo lo otro, me parece que había muchos miles de tipos, y me animo a decir millones, que se iban a llenar el obelisco para escucharlo a Luder, a Alfonsino, a los otros candidatos, digamos. Es más, yo que provengo de un ala determinada, o sea, mi familia miraba la política desde un lugar, pero al otro lugar, digamos, al adversario político siempre se le reconoció esa capacidad intelectual o esa solidez conceptual que tenían en expresar sus ideas. Sus convicciones por ahí eran diferentes, pero de alguna manera generaban esto, ¿no? Es decir, bueno, acá hay
lo político se constituía en eso, ¿no? En algo de sostener algo desde un lugar, de tratar de hacer un esfuerzo para buscar la explicación, tratar de que el convencimiento vaya no solo por la instantaneidad de lo material, de decir, bueno, vamos a acompañarme porque te beneficio concretamente, ¿no? En esto del intercambio concreto y potente del dinero, ¿no? De decir, bueno, vení. Y eso, digamos, si lo pensamos juntos y los vemos juntos, no es porque, bueno, ahora el escenario no, porque ahora pasa que el tiempo... No, es un proceso, es decir, nosotros vamos a los actos políticos de ahora, en realidad no hay nadie que se vaya a escuchar a fulanito, a sultanito, porque no hay nada para que los escuchemos, digamos. No por nadie en particular, sino porque realmente la política se ha transformado en eso, ¿no? En el mejor de los casos lo que podemos escuchar es los tipos que le escriben los discursos, que tampoco son, digamos, que valgan demasiado la pena y no terminan diciendo nada distinto entre una y otra cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué genera en la sociedad? Genera esto, ¿no? Lo que vemos siempre, ¿no? Actos que lo único que han variado es en lo escenográfico, porque ahora el político no está más a copia de Alfonsino también en un altar ante millones, sino en estas cosas estadounidenses que están en la mitad, tipo stand-up, ¿no? Que quieren divertir a la gente, entonces hay un 360 grados y el micrófono no es más así, sino tienen el orejero. Y entonces se cambia en esa vacuidad, digamos, en esa estética, pero lo que no se cambia, y lo que yo creo que de alguna manera es lo que debería cambiarse, porque si no daña y perjudica, es el hecho de que lo único que se hacen son actos como para ratificar una suerte de demostración de fuerza, ¿no? Entonces yo tengo millones de tipos que me aplauden, que encima los pinto de determinados colores, de determinadas facciones, ¿no? Y entonces me aplauden de las cosas que digo, que en realidad yo no sé ni lo que estoy diciendo, pero los tipos me tienen que aplaudir porque están condicionados ahí, están pintados de determinado color. Entonces el otro candidato, digamos, lo que hace es, tiene que tener más tipos que yo tengo, porque eso significa que en la demostración de fuerza y en esa inmediatez, en esa dinámica, lo que único que se pretende es que las relaciones que tengamos son una cantidad. Si no, fíjense la lógica de los propios tipos de discursos. No, voy de 200 recorridas por el interior, BC 400 manos, al C 500 niños, y mientras más... Y el problema no pasa por la cantidad. O sea, es decir, nosotros no nos vamos a resolver los problemas que tenemos viales de infraestructura si nos ponemos 2 puentes. No, el puente Chaco, el segundo puente. Así tengamos 25 puentes, el problema no pasa por ahí, digamos. Es decir, el problema pasa por el hecho de que, bueno, esto es la famosa industrialización, porque si no, a ver, que nos venden como, o sea, nos presenta como una panacea. La política o el político, al menos a mi entender, tiene que, digamos, plantear cuestiones en donde el hecho de lo que deseemos como ciudadanos sea algo más que el iPhone 8 o el iPhone 9. No por una cuestión clasista, ¿no? Sino una cuestión de decir, no, sino por el hecho de que eso genera que, digamos, más chinos tengan que producir más cosas que van a dañar a la naturaleza. Entonces nuestros niños el día de mañana, bueno, ni siquiera nuestros niños hoy no podemos prender un 12 de enero a las 3 de la tarde con 50 grados de calor, no podemos prender el aire porque se corta la luz. Ni siquiera 24, se corta la luz porque no hay sistema posible. Entonces, si hoy ya no hay sistema posible, los principales líderes del mundo, la primera preocupación es precisamente esa, es decir, la hiperindustrialización, ¿no? Esto de la industrialización es un problema que nos atañe a todos, y producir ciudadanos en serie, que la política esté seriada en esta suerte de decir, no, porque terminan esto, ¿no? Terminan papelones, bochornos, como por ejemplo fueron las de hace horas atrás en un supuesto debate de quiénes no van a gobernar. Pero que en realidad se toma como decir, no, porque fue con una excusa. No, es parte de un proceso, que si lo vemos, digamos, en conjunto nos va dando síntomas a cada rato, nos va dando por donde miremos. Nos vamos al fútbol, Argentina 1, Venezuela 1, y en la AFA nos pudieron contar 50 tipos que votaron, lo vimos todo en vivo, porque había un sobre que no apareció, no pudieron contar una elección en una de las principales asociaciones que administran una de las la pasión más grande de los argentinos, que es el fútbol. Lo mismo pasó en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde, independientemente del lugar político donde uno quiera estar, pero la cuestión es que el resultado varió. Y entonces lo mismo pasó hace 2 años en Tucumán, lo mismo, digamos, esta metástasis, si se quiere, pues tomarlo en esos términos, lo que genera es una hiperproducción que va destiñendo a tal punto que hasta termina pasando que en lo que se había reducido lo democrático, que era lo electoral, eso mismo ya lo estamos perdiendo, digo, ¿no? Porque lo vamos banalizando a tal punto en donde esta cuestión va generando eso mismo, ¿no? Que puede esto acabar, ¿no? Puede terminar, puede finalizar, no porque uno lo desee, no porque yo lo ponga en papeles o lo ponga en términos que lamentablemente, y yo entiendo,
las posiciones de gente que pueda entender que yo no lo quiero ni lo pretendo, digamos, sino simplemente lo veo desde una posición y hago esos señalamientos como para decir esto ocurre. Obviamente que hay una tensión, y ya para ir finalizando, y tiene que ver con las tensiones lógicas que pasan en la vida. Lo que pasa que por ahí no nos damos cuenta en esos términos, en esos conceptos. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Silvio acá, que nos envió su texto y vino, el avión vino, digamos. Lo que pasa es que no pudo aterrizar porque había neblina, entonces fue una resistencia, tampoco pudo aterrizar y volvieron a Buenos Aires, ¿no? Y después no pudo conseguir un vuelo para el día de hoy. Entonces, ahí, por ejemplo, la decisión en quién recaía. La decisión recaía en el piloto, digamos, ¿no? O sea, por el código aeronáutico, y porque hay determinadas situaciones en donde no pueden haber ejercicios de la decisión democráticos, ¿no? Entonces el piloto, el único tipo que decidió hacer esa maniobra, porque quizás si el tipo decidía poner en votación a los pasajeros, yo supongo que la mayoría habrá querido venir y bueno, estamos a riesgo, votemos, los tipos votaban y venían, digamos, y bajaba el avión acá en Resistencia, posaba en Formosa. Pero él tomó una decisión democrática y afectó, o sea, pero ¿por qué afectó, digamos, al normal desenvolvimiento de las cosas? Pero ¿cuáles son los dos conceptos que están en juego ahí? El concepto de seguridad y el concepto de libertad. Ese concepto de seguridad, ¿por qué? Porque el piloto toma ese avión no porque quiera volverse a Buenos Aires, no quiere hacer bien su trabajo, sino toma su decisión porque el tipo vio una neblina, el tipo se preparó, estudió no sé cuántos años para ser piloto, entonces tiene que tomar una decisión aferrada a algo y dice, no, yo por la seguridad de los pasajeros, por la seguridad de no sé qué, tomo esa decisión. Entonces hace prevalecer un concepto, suprime la libertad de los 100 tipos que tenían que venir a Corrientes y dice, yo suprimo la libertad de los 100 y de todos los otros que, bueno, entonces suprimo la libertad y voy por la seguridad. Entonces voy con eso, bueno, sucedió, pero hubo una elección, hubo una tensión lógica entre eso. La tensión lógica que pasa con, por ejemplo, otro de los grandes temas, precisamente la inseguridad que escuchamos y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que también, pues, la cuestión, ¿cómo hacemos? Bueno, si ponemos personal de seguridad privada, si nos encerramos más, perdemos libertades a costa de supuestamente tener más seguridad. Y ahí viene el real problema, es decir, ¿cómo resolvemos esa tensión? Porque en el caso de la seguridad está visto que no se resuelve poniendo más seguridad. Como yo decía, lo seriado siempre es más tentador. Es decir, si yo quiero tomarme 25 copas de champán, y capaz que está bueno, pero no, digamos, en algún momento eso va a terminar mal, digamos. Entonces, si yo quiero tener más seguridad, no puedo meter 1000 policías, 2000 policías, porque lo que está pasando, ¿quiénes son en la provincia de Buenos Aires? 40% de los delitos son de policía o de policía. ¿Por qué? Porque precisamente podemos tener un mundo en donde todos portemos armas, digamos, en vistas a esa seguridad. Entonces, lo mismo ocurre con este tipo de cosas, de decir en dónde ponemos el acento para tomar esas decisiones. Y eso es lo que yo planteo en esto, que digamos, no corresponde a un conjunto de personas únicamente, ¿no? Sino nos corresponde a todos como sociedad, desde lo más pequeño, desde que en familia vamos a elegir democráticamente tal vez a dónde ir de vacaciones, decisiones que tengan que ver con lo colectivo. Y obviamente una exploración en donde, y eso también se menciona, no dejemos de trabajar en algo que hay bolsones extensos de gente que está por fuera de todo esto, que precisamente no tienen esa posibilidad de elegir porque obviamente no tienen urgencias de alimentarse, urgencias indignantes, incluso inhumanas de poder subsistir. Entonces ahí viene ese es el verdadero conflicto de la política actual, y lo va a ser, ¿no?, en un tiempo. Y esas variantes son las que se tienen que modificar. Porque siempre alguien va a tener que tutelar esas necesidades que sufren esos tipos. Porque nosotros, ahí está el problema, no le podemos dar la libertad a un tipo que se está muriendo de hambre y decirle, bueno, a ver, yo te damos la libertad y que, bueno, no, vos sos libre. Bueno, vos sos libre, que estás muerto de hambre, pero vos sos libre, puedes agarrar una pala, trabajar 25 horas. Y no, porque, digamos, primero tendría que interceder cierta seguridad como para que ese tipo tenga, no sé si la ficción de la igualdad de todos en la oportunidad, pero también que no esté tan, que no sea tan desventajoso, porque si es desventajoso, digamos, y nosotros seguimos teniendo una producción seriada, nosotros vamos a seguir acumulando y al tipo lo seguimos exfoliando, que es lo que pasa con los continentes, digamos. O sea, los chocolates suizos se hacen con el cacao que sacan los nenes en África y se venden en una producción seriada, pero se llama una marca, pero se usa, o nuestros celulares lo mismo con el litio, con ciertos minerales. Entonces, a partir de eso, digamos que no todo lo podemos ni lo vamos a resolver ni tenemos por qué resolver, pero sí ir pensándolo como un elemento en donde lo podemos ir trabajando desde nuestro día a día, desde nuestra cotidianidad, y sobre todo de estos encuentros con amigos, con personas que
podamos compartir este tipo de pensamientos que probablemente a primer luz no suenen tan divertidos ni tan exultantes en ciertas cosas, pero que me parece que nos iluminan en algunas partes que yo creo que olvidamos con esta seriación de las cosas, ¿no? Con esta suerte de multiplicidad de cosas que nos llevan siempre a lo mismo, ¿no? O sea, por última, nos pasa, o a mí me pasa en la televisión, de tantos canales que tenemos ya no sabemos qué canal mirar, de tantas veces que apretamos el botón y bueno, ahora está, está Netflix, sí, pero está Netflix, pero está YouTube, pero está acá en el cable, pero está... Entonces, digamos, si podemos ir saliendo de esas cosas y poder explorar también estos mundos, que es en definitiva lo que ofrece el aspecto, digamos, intelectual de escribir, de poder pararse desde otro lugar, pararse desde otra sintonía y el tiempo. Y estar siempre, digamos, a título de propuesta para que la política pueda tomar estos elementos de esta manera para, en definitiva, creo que es el objetivo y el deseo de todos, tener una mejor sociedad para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. Así que bueno, muchas gracias por la presencia y bueno, vamos a seguir compartiendo. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Sobre todo, rescato algo que dice aquí, forjar nuevos conceptos. Yo creo que en la vida del ser humano, todos los días uno aprende, aprendimos de nuestros profesores, todo, pero forjar nuevos conceptos me parece que es algo que todos, la sociedad en su conjunto, tenemos que tener. Y obviamente, algunos que no piensan así, es como dijo